Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una jornada más de formación organizada por AJA Madrid en colaboración con Derecho Práctico. Bueno, pues hoy tenemos un tema realmente interesante y realmente importante para el ejercicio de un abogado, sobre todo en la rama penal y en la rama de Derecho de Familia. Yo creo que es una materia bastante transversal que tocan abogados de diversas materias y es la asistencia integral a las víctimas de violencia de género. Entonces, bueno, pues antes de presentar a nuestros ponentes de hoy, que son excelentes, voy a dar paso a José María Comas, de Derecho Práctico. José María, buenas tardes. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Pues nada, yo voy al grano porque la gente seguro que tiene muchas ganas de escuchar a los ponentes. Os cuento cómo funcionará. Podéis formular las preguntas que queráis a los ponentes y aprovechad porque saben mucho a través de la funcionalidad que veis en el lateral derecho, en preguntas. Eso, punto 1. Punto 2. Podéis descargar documentación a través de la funcionalidad documentos 5 a 5. Veréis la presentación que van a emplear, otra documentación muy interesante e incluso la documentación de nuestros colaboradores donde podéis descargar ebooks sobre gestión del despacho, tecnología legal y consejos para captar clientes en el despacho de forma todo gratuito. Y finalmente debéis estar atentos al chat porque subiremos algunos enlaces también de interés. Como veis, en la presentación, en la pantalla está el hashtag AJAPráctico, a través del cual podéis seguirnos en Twitter. ¿Quiénes son nuestros ponentes hoy, Álvaro? Dinos. Pues mira, hoy tenemos a dos ponentes excelentes, José María. Por un lado, tenemos a José Miguel Navarro, que es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía. Él es encargado de la oficina de denuncias en una comisaría de distrito, con lo cual, pues él vive en el día a día lo que es la tramitación y las consecuencias de las denuncias de estas víctimas de violencia de género. Y luego, por otro lado, tenemos a mi amiga Laura de Jesús, que es abogada especializada en derecho penal, en violencia de género concretamente, pero es que además tiene una ventaja competitiva respecto a cualquier otro abogado, y es que ella digamos, vocal de la subcomisión de violencia de género del CEGAE, del Consejo General de la Abogacía Española, con lo cual, bueno, pues eso también le hace estar de una forma muy cercana a esta problemática. Con lo cual, una vez presentados nuestros ponentes de hoy, pues voy a dar paso a José Miguel. Yo apago micro y cámara y vamos a lo importante. José Miguel. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias a Derecho Práctico, a la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, AJA, y a todos los asistentes por haberme pedido la colaboración en un tema pues también tan importante como este. Yo voy a dar una visión desde la policía, desde la instrucción de los atestados. En este caso vamos a coincidir bastante con la compañera de ponencia, Laura, porque es, digamos, la función que hace que los letrados en la asistencia a la víctima. Si fuera en el caso del detenido, a lo mejor discrepábamos un poquito más. Pero bueno, en este caso, para llevarnos bien, pues vamos a tratar los dos, digamos, la misma línea, que es la de la víctima. ¿Vale? Lo primero es indicar que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos los delitos de violencia de género en principio están protocolarizados con unidades especializadas. Pero es verdad que por volumen de trabajo, por ejemplo, en Madrid, las oficinas de denuncias son las primeras receptoras de cualquier denuncia o tienen conocimiento de cualquier hecho dentro de lo que se denomina violencia de género. ¿Vale? Por ejemplo, en Policía Nacional, pues son las unidades de la familia y la mujer, UFAN, o en Guardia Civil es el MUME, y Policía Municipal de Madrid, pues son UPAP. ¿Vale? Pero todos más o menos tenemos las mismas funciones. Es verdad que la instrucción de atestados, principalmente de Guardia Civil y de Policía Nacional, pero hay unas áreas, por ejemplo, de protección que en Madrid Capital también en la Comunidad de Madrid, perdón, no Madrid Capital, la llevan también las policías municipales. Hablando un poco más particularmente de la UFAN, que es la unidad especializada perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, está dividida en dos partes, un área de investigación y un área de protección. Normalmente con las que más tratamos desde las oficinas de denuncias son con las áreas de protección, ¿vale? Porque la unidad de investigación pues está un poquito para casos un poquito más importantes, y en Madrid y en otros sitios pues bueno, sí que llevan la investigación, la instrucción del atestado desde el principio.
todos los atestados, pues como no puede ser de otra manera, tenemos que hacerlos a través de unos protocolos de actuación, que vienen marcados dentro de la norma interna nuestra, ¿vale? Entonces hay que hacer unas cosas, unas preguntas tipo a la víctima y, bueno, pues siempre intentaremos hacerlo, pues, adaptándonos a la situación de cada persona, ¿vale? El marco legal en el que trabajamos, pues no puede ser otro que el Código Penal, la ley orgánica del 2004 y los protocolos de actuación que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad con los órganos judiciales o también con los abogados y abogadas y las instrucciones internas nuestras, por ejemplo, para la evaluación policial del nivel de riesgo o el manual de las UFANES de las unidades de familia y mujer de la policía. La actividad de investigación, pues es como cualquier otra. Primero habrá que comprobar los hechos y determinar el autor. Es verdad que en el caso que nos encontramos no son sencilla la investigación, porque muchas veces los delitos se cometen infraganti y el autor siempre le tenemos conocido. Es pareja o persona que haya mantenido una relación de análoga afectividad con la víctima. Sí que nos encontramos con algunos problemas que son que es un delito donde el componente afectivo es muy importante. Entonces, la víctima muchas veces, igual que la víctima en un robo con fuerza, lo que quiere, o un robo con violencia, lo que quiere es denunciar y que al culpable se le condene. En estos casos, más que buscar una condena, lo que quieren es dar por finalizar esta situación de miedo, de agresión, de que no puede convivir con el autor, con su pareja o expareja. Entonces, es verdad que existiendo esa circunstancia emocional, vuelvo a decir, y como será en un ámbito muy privado, nos cuesta que muchas veces la víctima pues o no denuncia o no nos cuenta todo lo que ha ocurrido y es verdad que hay que actuar muchas veces incluso de oficio, ¿vale? Nuestras actuaciones, en cuanto se tienen conocimiento de un hecho, pues iniciar un atestado, puede ser o por una actuación de los compañeros de la calle, de un radio patrulla que haya procedido a la detención o hayan ido a una llamada de auxilio de servicio humanitario o porque la propia víctima se haya personado en nuestras dependencias. Entonces, ahí una vez que se inicia el atestado, pues lo primero que tenemos que hacer es informar a la víctima de los derechos que le asisten, ¿vale? Los derechos como víctima de violencia de género, derechos como víctima por el estatuto de la víctima, después si ha sufrido algún tipo de agresión sexual, derechos como víctima de agresión sexual, y en el caso de que sea una víctima extranjera en situación irregular, pues también de los derechos que como extranjera tienen en este caso. Una vez que se informa de los derechos, pues también se informa de que tiene derecho a ser asistida por un letrado en cualquier momento del procedimiento, incluso en sede policial, en la toma de declaración. También entonces, ese sería en el caso en que actuaría, si la víctima desea ser asistida, contactamos con el colegio de abogados de donde corresponda y entonces nos ponen en contacto con un abogado especializado, el cual pues en todo momento acompañará a la víctima tanto en las actuaciones policiales como después en las judiciales. También se la informa de que tiene derecho a solicitar una orden de protección, una casa de acogida y bueno, pues un poquito para la persona que llega con una situación tan, vamos a entender, tan nerviosa, que la puede superar un poquito. Es verdad que es una situación pues que a lo mejor después de 20 años de convivencia o solo 2 meses, pues tienen que denunciar a la persona que han querido, vamos a decirlo así, o con la que tienen varios hijos. Entonces es una situación complicada. Intentamos siempre empatizar con ellas lo máximo posible e informarlas del modo que más lo entiendan, porque si empezamos a lo mejor con una nomenclatura y una terminología muy específica, pues bueno, también se les informa dentro de los derechos como víctima, pues está claro que se informa de los derechos a servicios sociales, asistencia
médica, de psicólogos y todo eso. Por eso somos al final el primer paso, el primer contacto que tiene esa mujer que quiere denunciar y que quiere dar por finalizada una situación de miedo, de agresiones, pues somos el primer contacto, entonces intentamos hacerlo siempre correctamente, informándola de todo, y en alguna ocasión pues nos hemos encontrado con el caso de que la víctima, después de expresarnos su situación, pues no quiere denunciar. Entonces, como he dicho antes, pues al ser un delito perseguible de oficio, no nos queda otra que continuar el atestado, hacerlo con todos los datos posibles que tengamos, de denuncias anteriores o de lo que no se haya manifestado ya en un principio, y remitirlo a la autoridad judicial para que sea. Es verdad que bueno, la persona que decide ir a denunciar normalmente no se retracta después, pero bueno, en algún caso siempre tenemos que tener eso en cuenta y ya está. Dentro de la investigación policial, pues bueno, hay una serie de diligencias que son obligatorias, que tienen que constar el atestado, que es, por ejemplo, la valoración de riesgo, consulta de armas, a ver si el denunciado tiene algún tipo de arma o licencia a su nombre, denuncias anteriores que puedan existir. También se consulta el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, el famoso SIRAG, para ver si tienen o él o ella algún registro o pues de hechos anteriores o de ellos mismos o con otras parejas, ¿vale? También a veces hay que hacer un informe, lo hago ahí postar en el PowerPoint, de elaborar el protocolo de actuación. Dice que se realice un informe vecinal. A mí personalmente es una cosa que muchas veces ponemos en la balanza y a ver si es necesario o no. ¿Por qué? Porque muchas veces un informe vecinal es hablar con los vecinos de esa víctima y preguntarle un poco sobre la relación, se van bien, se van mal, ha escuchado usted alguna discusión, ha presenciado usted alguna agresión. Entonces, ¿dónde está el derecho al honor y a la intimidad de esa víctima? Yo, es verdad, es que nunca lo he tenido, nunca lo he utilizado, creo que lo tenga que utilizar, a no ser que sea un caso grave o que es necesario para investigación, o, en todo caso, solicitaría permiso a la víctima. Ya le digo, ya os digo que no creo que a nadie le guste, porque haya tenido una discusión con su pareja y esté en una situación que estamos describiendo, que al resto de vecinos le importe. Así, nada más, por desgracia, pues por todo lo que conlleva. Entonces, es una diligencia, la de informe vecinal, que yo nunca lo he utilizado, ya digo. Y en el caso de utilizarla, la utilizaría siempre solicitando permiso a la víctima. También otra diligencia, por ejemplo, que es bastante importante, es hacer una inspección ocular, pues, donde haya ocurrido los hechos. El radiopatrulla llega a una llamada a un domicilio y entonces aparece todo destrozado. Entonces, pues eso hay que reflejarlo, documentarlo para que la autoridad judicial, el juzgado del día siguiente, que intentaremos fijar un juicio rápido, determine y vea cómo ha sido, pues, lo que ha ocurrido un poco. Porque al final, tanto la declaración de la víctima, que llegará a lo mejor al juzgado cansada por no descansar, como del investigado, pues va a variar. Pero si aportamos las máximas pruebas objetivas, pues oye, si hay una mesa rota, hay toda la casa destartalada, pues hombre, ahí ha habido más que una simple discusión, una simple agresión, ¿vale? Después, cuando una víctima acude a la comisaría, ya os digo que aparte de, bueno, en la instrucción del atestado hay una diligencia que hay que hacer siempre, porque es lo que nos va a dar un poquito una prueba, vamos a decir, no es objetiva, pero del riesgo de la víctima. Es lo que ya se llama valoración de riesgo. Se realiza a través del programa Biogen, ¿vale? Donde, contestando la víctima o a través de informes técnicos, porque si ella no quiere denunciar, como he dicho antes, tendríamos que recabar los máximos datos posibles a través de testigos o bases de datos policiales, pues se hace una valoración de riesgo contestando a las preguntas
Y esa valoración de riesgo, pues lo que hace es que da un nivel de riesgo que va desde no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. En función de ese nivel, digamos, no es que la víctima esté en mayor o menor riesgo, es una cosa orientativa, porque, bueno, se ha dado el caso de víctimas que han dado riesgo no apreciado y el riesgo en verdad era más alto. Entonces, sí, es cierto que una vez que se realiza la valoración de riesgo, a la víctima hay que informarla tanto de la valoración que ha salido y hacerla llegar un plan de seguridad personalizado, que se llama, donde se le informará, pues bueno, en el no apreciado, pues eso, las medidas de autoprotección que podamos tener cualquiera, pues si el autor no está detenido, que ponga la llave por dentro de casa o cualquier sistema de seguridad, si puede no estar en casa, no estar esa noche hasta que se proceda a la detención del denunciado, que lo evite, ¿vale? Decía lo de que es una herramienta que, aunque nos da un nivel de riesgo, se puede modificar. ¿Por qué? Porque la gente, al final, que está instruyendo en ese momento el atestado es el que de verdad sabe la situación. No es lo mismo, pues eso, un riesgo no apreciado, pero el autor no ha sido detenido y por lo que sea, pues tiene un arma que entonces habría que elevarlo a medio o alto, o por ejemplo que dé un riesgo extremo y resulte pues que el autor está detenido, ¿vale? Y aparte la víctima pues es de un entorno en el que está protegida por su familia, porque es una persona arraigada, con familia en el mismo municipio, que puede pasar esa noche con su familia, incluso en un sitio donde nadie sepa, entonces allí se podría modificar. Como os digo, pues los niveles de riesgo, cada uno tiene unas medidas de protección y se tienen que renovar por parte de, bueno, porque se me olvidó decir, cuando se realiza la valoración de riesgo, automáticamente el programa asigna a una unidad de protección o UFAN, o en el caso de Madrid, municipio de Madrid, a la UPAP de Policía Municipal, a un agente protector. Este agente protector, al día siguiente o a la mayor brevedad posible, contactará telefónicamente con la víctima y se presentará y, y tendrá que hacer un seguimiento del caso. El nivel de riesgo, pues hay que modificarlo y hay que, digamos, hacer una evolutiva de riesgo cada X tiempo. El no apreciado, pues bueno, como se supone que es un poquito más laxo, pues cada 90 días, 60 días el bajo, 30 días el medio, 7 días el alto y 72 horas el extremo. ¿Vale? Esto también se puede modificar. Si las circunstancias cambian por cualquier situación, pues se puede hacer en cualquier momento, pero lo suyo, lo que marca un poco la instrucción a la policía son estos plazos, que siempre a partir de ahí ya lo hacen los agentes protectores de la unidad de UFAM o de UPAC del área de protección. ¿Vale? Hay un sistema dentro de las medidas de protección, bueno, aparte de las presenciales de la policía, que puede ser 24 horas con la víctima, acompañamientos a sedes judiciales, a cualquier toma de declaración y todo, pues están los medios telemáticos, famosos medios telemáticos, que es una cosa que se adopta por el órgano judicial, pero que no es obligatoria para el denunciado. Es decir, que si el denunciado no se lo quiere poner, pues no se lo pone. Entiendo que ahí estará el poder de persuasión de su señoría y darle la opción de o te pones un dispositivo localizador o, como no soy capaz de controlarte, pues te mando a prisión y así seguro que protejo a la víctima por completo. ¿Vale? Pues los medios telemáticos son dos dispositivos, uno lo lleva la víctima y otro lo lleva el denunciado. El del denunciado lleva dos, una unidad que es como una pulsera y después un localizador. Estos están activos por GPS y siempre hay un centro, el famoso llamado centro Cometa, que todos los días del año pues está pendiente de las localizaciones. En cuanto hay una inclusión donde el localizador de la víctima con el del inculpado, digamos, se contactan y salta la alarma o la alerta, pues ellos dan aviso a la sala del 091 o a la policía, a la sala CIMAC del 091, para, aparte de ponerse en contacto con la víctima, para que se compruebe a ver si ha sido un error, a ver si es que ha sido una cosa totalmente fortuita. También, por ejemplo, da avisos cuando sobre todo el dispositivo del inculpado se queda sin batería,
Eso en muchas ocasiones nos entran avisos para ir a comprobarlo. Nos da el posicionamiento, y va una patrulla para comprobarlo. Es verdad que yo creo que es de las medidas mejores, porque al final es una cosa totalmente objetiva, nadie tiene que estar pendiente de ir mirando a un lado o a otro y es verdad que funciona bastante bien, pero como os he comentado, pues no es una cosa obligatoria. Entonces, mientras no sea obligatorio ponerse el dispositivo, yo creo que alguno sea reacio a llevarlo, ¿vale? Bueno, voy a tratar un poquito, antes de dar paso a Laura, pues cómo sería un poco la comparecencia de la víctima, que he hablado anteriormente, pero repito, lo primero sería atenderla con la máxima prioridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor acaba de sufrir la agresión o a lo mejor no acaba de sufrir la agresión, pero sí podemos localizar inmediatamente al autor. No es la primera vez que el autor llega a casa, ve que no está la mujer, ya se huele algo a lo mejor de que ha ido a denunciarle y desaparece y después no lo encontramos. Entonces eso, el no encontrar el autor de una denuncia de malos tratos conlleva que si, por ejemplo, te da un riesgo medio o extremo, pues hay que ejercer una protección máxima a la víctima. No es lo mismo que tenerle detenido, que el riesgo pues siempre es menor. Se le da la primera asistencia y se le intentan recabar los máximos datos posibles. Ya os digo, sobre todo para saber dónde pudiera encontrarse el autor. Después, si a lo mejor los hechos denunciados no llevan, pues a lo mejor no conlleva la detención del autor, porque son unos hechos pues que no sean muy graves o que a lo mejor ya no existe convivencia en la pareja. Él, por ejemplo, está en otra provincia, bueno, pues el riesgo dará siempre menor y además adoptar la medida de la detención, pues bueno, pues normalmente no se ejecuta. ¿Vale? Una vez que, pues normalmente el jefe de la oficina de denuncias, el responsable, se entrevista con la víctima, vuelvo a decir, se le informa de los derechos, como he dicho antes. Es verdad que la asistencia letrada a la víctima, pues a veces, por desgracia, se demora y se tarda bastante que pueda acudir un letrado a atender a la víctima. Pero en muchas ocasiones, a nosotros personalmente, yo he tenido casos de que nos ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque la víctima que va a denunciar unos malos tratos, pero a lo mejor lo que está es más en una separación un poco difícil, pues a lo mejor no existe como tal el delito de malos tratos, sino que es pues una separación, que no llegan a un acuerdo, que es que por las dos partes no es nada amistosa y ha ocurrido pues que ha llegado el letrado de oficio o particular, normalmente de oficio, y una vez que se le ha informado la víctima de todos los datos objetivos que tenía, pues le ha dicho, mira, esto hay que llevarlo por la vía civil, de esta manera, no hay vía penal, porque no ha habido una amenaza clara, porque no ha habido ningún tipo de agresión. Al final, pues son esos problemas que existen cuando dos personas están separando y no llegan a acuerdos. O sea, llega, vamos a decir, a legalidad. No existe un delito, ni leve, que en estos casos pues, también sería factible, pero no hay nada. Entonces, van a la comisaría pensando que allí se lo puede denunciar. Claro que se puede denunciar, pero siempre hay que ver si tiene recorrido esa denuncia. ¿Vale? También nos gusta un poco que venga el letrado porque aparte de que nosotros, sobre todo cuando no hay letrado, le informamos de que no están obligados a denunciar a que haya sido su cónyuge o análogo y a declarar, pero bueno, parece que cuando viene un letrado, pues se lo vuelve a decir y ya por lo menos que quede advertido. ¿Vale? También se les advierte, como a cualquier denunciante, de la obligación que tiene de decir la verdad y la denuncia falsa. Que no se da mucho, pero bueno, alguna vez ocurre. Perdonad. Vale. La declaración, la comparecencia, si estamos ya acompañados del letrado, pues casi todas siguen la misma cronología, ¿vale? Se recaban todos los datos posibles de tiempo de convivencia, si hay niños, la vivienda de quién es, si es compartida. Después, los hechos puntuales que hayan dado pie a la denuncia y acudir o a llamar a la policía por parte de la víctima.
Y por último, pues unas preguntas tipo que vienen ya estandarizadas en el protocolo de actuación, ¿vale? También será informal, tanto que si puede pedir la orden de protección en nuestra comisaría, bueno, la comisaría, o al día siguiente en el juzgado. Estos atestados siempre intentamos hacerlo por juicio rápido. El problema que nos encontramos es que como al final el juzgado que va a entender de la causa es el del domicilio de la víctima, en muchas ocasiones es más difícil, por lo menos bueno, ya en Madrid a lo mejor lo tenemos un poco más sencillo porque tenemos muchos juzgados de rápidos cada día, pero puede darse el caso de que una pareja esté veraneando en Benidorm y ocurran los hechos ahí y se denuncian en la comisaría de Benidorm, pero ella viva en Madrid. Entonces, en un primer momento, a lo mejor sí se resuelve ahí la orden de protección o alguna medida civil, si hay denuncia y se puede celebrar ahí un juicio rápido, pero lo normal es que en esos casos los juzgados se inhiban en favor del juzgado del domicilio de la víctima, que sería en Madrid. Entonces, pues bueno, quitando las medidas cautelares o algo así de máxima urgencia, pues normalmente no se haría juicio rápido allí, se tomaría la denuncia y se remitiría al juzgado de zona del partido judicial competente, que se inhibiría en favor entendemos que se inhibiría en favor del domicilio de la víctima. O sea que también, pues, bueno, lo que hemos comentado de que si la víctima es extranjera y se encuentra en situación irregular, en virtud al artículo 31 bis de la Ley Orgánica de 4/2000 de extranjería y el artículo 131 del Real Decreto que la desarrolla, tiene derecho a solicitar, bueno, primero que se paralice el procedimiento administrativo si tiene alguno abierto que sea de expulsión, ¿vale? O, bueno, o a lo mejor que pues haya encontrado algún expediente porque se encuentra ya en situación irregular. En el caso de que no tuviera abierto ningún expediente de expulsión, lo que sí podría solicitar ella una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Tendría una validez de 1 año y estaría condicionada, vamos, se la facilitaría siempre que se la conceda la orden de alejamiento como medida cautelar o en el caso de que no se conceda, con la finalización de sea reconocida por el fiscal como víctima de violencia de género. Normalmente esto suele ser ya más con sentencia. Puede que haya una sentencia condenatoria para el denunciado, pero la víctima, pues entre las condenas que tenga el denunciado, pues no está una ejecutoria de orden de alejamiento durante 1 año o de comunicación. Entonces, bueno, pues yo entiendo que sería más por esa parte y ya está. En el caso de que la víctima extranjera en situación irregular solicite o se la conceda incluso la autorización de residencia, pero después, por lo que fuera, no tenga la condición de víctima, pues se reanudaría los procedimientos administrativos que tuviera paralizados o, en su caso, se iniciaría uno nuevo porque, claro, quedaría en una situación irregular. Eso sería, pues bueno, pues a lo mejor que en el procedimiento judicial pues quede absuelto, no haya pruebas hacia el denunciado y entonces pues salga absuelto, no tenga no tenga esa condición de víctima de violencia de género. Los delitos, cuando las víctimas también han sufrido delitos sexuales, es verdad que aquí en Madrid lo llevan un poco más las unidades especializadas por los temas un poquito más sensibles, pero bueno, eso cuando se da, pues se da y ya está. Nosotros lo hacemos constar siempre todo en el atestado. Siempre solicitamos también que aporten los máximos testigos, porque como he dicho al principio, al final es una cosa de dos partes que se conocen y que pueden tener intereses entre ellos, porque al final no es como cuando te roban, que alguien es muy malo y te ha robado a ti. Aquí pues habrá dos versiones completamente dispares, entonces siempre para, digamos, ratificar un poco las denuncias o no decir más creíble, porque a mí no me gusta esa palabra, pero por lo menos que lleven a una condena, las pruebas objetivas pues son los partes médicos de asistencia si ha habido algún tipo de agresión en algún momento, los partes
de seguimiento de médicos en el caso de malos tratos psicológicos, también testigos que pudieran haber presenciado en algún momento la agresión o esas discusiones que son constantes sin llegar a agresión, pero un trato vejatorio durante mucho tiempo, un trato de menospreciar a la mujer, y un trato también se da muchas veces, pues eso, que después se proyecta también en los menores que convivan. Entonces, esas son las pruebas que siempre intentamos aportar lo máximo posible al atestado judicial para pasar para instruir lo mejor posible el atestado. No sé si me dejo algo así. Bueno, a ver, una cosita. Nada, lo único es esto, las medidas de protección, pues lo veréis si os descargáis el PowerPoint, son un poquito, van subiendo dependiendo el nivel que dé a la víctima. Pero es verdad que son todas muy variables porque pues cada caso habría que personalizarlo mucho más. Esto es una cosa genérica, pero es verdad que los agentes protectores al final personalizan mucho en la víctima para la situación, porque ya no solo la víctima y el denunciado o el autor, es también lo que hay alrededor, es decir, las familias de él, la familia de ella. Muchas veces también ahí hay que proteger. Él puede estar en prisión, pero la familia de él está haciendo la vida imposible a la víctima. Entonces, pues ahí podría mantenerse un riesgo medio o alto, dependiendo de las circunstancias. O sea y bueno, yo creo que por lo demás no se me queda así nada. Muchas gracias por vuestra atención. Me gusta siempre recordar que las fuerzas y cuerpos de seguridad, como pone, también defendemos la ley, el derecho y la libertad. Desde otro punto de vista diferente, porque en este caso no, porque somos de la víctima, pero cuando acusamos a alguien, pues bueno, es que es también nuestra labor, porque siempre habrá otra víctima que haya sufrido el delito del que tengamos una persona a lo mejor detenida, ¿vale? Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por hacer esta magnífica introducción, que me lo dejas ahora muy fácil para hablar desde el punto de vista del abogado. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias, quiero aprovechar a dar las gracias tanto a Derecho Práctico como a mis queridos amigos y compañeros de AJA Madrid por brindarme esta oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y todas vosotras hablando de un problema real que existe y que supone una lacra social como es la violencia de género. Además, también quiero aprovechar, ya que tengo ahora el micro, que aunque ya se lo he dicho, aparte de la Junta Directiva de AJA Madrid y a José Miguel, a José María anteriormente, quiero felicitarles por la gran labor que están haciendo en estos momentos tan dramáticos por los que estamos atravesando con esta situación extrema de alerta sanitaria, porque no han cesado en seguir la formación cada día con temas de actualidad y de verdad que eso enriquece sobre todo a la abogacía joven. Y ahora sin más, ya sí que paso a mi ponencia. No sé si se está compartiendo mi pantalla. Ahora sí, Laura, ahora sí se ve. ¿Ahora sí? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, Sí. Vale, perfecto. Bueno, con mi ponencia voy a tratar de mostrar de una manera sencilla cómo realizar una correcta intervención letrada a la víctima de violencia de género. ¿Vale? José Miguel nos ha hablado desde el punto de vista de la policía, yo voy a hablar desde el punto de vista de la asistencia letrada. En mi ponencia me voy a centrar prácticamente, la mayor parte de ella, en la guía de buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer víctima de violencia de género. Esta guía la tenéis en los documentos que os podéis descargar, se la he proporcionado a Ángel para que os la subiera, la cual ha sido editada por la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, de la cual formo parte, y que os aconsejo que antes de asistir a una víctima os la leáis porque da las claves de cuál tiene que ser nuestra intervención. Posteriormente hablaré de la orden de protección y por último del delito de quebrantamiento. Vais a ver que muchas de las cosas pues, van a ser un poco repetidas de lo que ha dicho José Miguel.
Antes de entrar en sí en mi ponencia, me gustaría hablar de un par de conceptos clave, que aunque estoy segura de que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero creo que nunca está de más recordarlos. ¿Quién es víctima de violencia de género? Bueno, pues nos lo dice el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2014, que dice que es la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física y o psicológica por parte de quien haya sido su cónyuge o de quien sea o haya sido, perdón, su cónyuge o con quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Bueno, quien sea su cónyuge o haya sido, pues bueno, es fácilmente demostrable, ¿no? Pero en ocasiones estas situaciones de análoga relación de afectividad no son tan fáciles de demostrar por pues el tipo de parejas que existen hoy en día, ¿no? Esto ha puesto fin a esta problemática el Tribunal Supremo en su sentencia dictada en fecha 23 de diciembre de 2011, que nos dice que se debe de entender por la relación análoga de afectividad aquellas que conlleven una vocación de estabilidad, es decir, no toda relación de noviazgo, de pareja, estarán comprendidas dentro del tipo de violencia de género, ¿vale? Se requiere que haya una vocación de estabilidad y, por lo tanto, no basta cumplir que sean encuentros esporádicos o de mera amistad. Es decir, si, por ejemplo, un hombre y una mujer mantienen una primera cita y en esa primera cita hay un episodio violento, por ejemplo, vamos a imaginar unas lesiones de él hacia ella, ahí no estaríamos ante un delito de violencia de género porque no hay una vocación de estabilidad en la pareja, ¿vale? Vamos a ver que en muchas ocasiones nuestro trabajo en el procedimiento va a ser precisamente acreditar eso, acreditar que sí que estamos ante una violencia de género porque sí que existe esa vocación de estabilidad de la cual os hablo. Bueno, los principales delitos que nos vamos a encontrar normalmente cuando tengamos que asistir a una víctima de violencia de género, aunque hay otros, van a ser un delito de lesiones, de maltrato de obra, de maltrato habitual, de injurias, de coacciones, de amenazas, de acoso o de stalking. Otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si asistimos a las víctimas de violencia de género por el turno de oficio especializado, es que tanto la Ley Orgánica 1/2014 como la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita reconocen el principio de unidad de defensa a las víctimas de violencia de género. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima en todos los procesos penales y civiles que tengan causa directa o indirecta con el episodio violento. Por ejemplo, si asistimos a una víctima de violencia de género en comisaría, interpone una denuncia y solicita una orden de protección, pues la asistiremos en la orden de protección, en el posterior juicio, si se quiere personar como acusación particular, como veremos luego. Si está casada y quiere tramitar el divorcio, seremos también los que llevaremos ese procedimiento civil, o si hay una guardia y custodia, o si hay una modificación de medidas. Ahora sí, ya entro en sí en lo que es en la ponencia, la guía de buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer víctima de violencia de género. Aquí voy a ir por partes, dependiendo de en qué fase del procedimiento estemos. Primeramente, lo que he llamado la fase inicial, que esto es cuando nos llaman para que asistamos a una víctima de violencia de género. Nos pueden llamar o bien de la comisaría o destacamento de la Guardia Civil o bien directamente del juzgado. La mayoría de las veces va a ser en comisaría o en el destacamento de la Guardia Civil. Bueno, una vez que nos llamen, debemos acudir a la mayor brevedad posible, ¿vale? A fin de prestar esa asistencia letrada a la víctima que dice encontrarse en una situación de violencia de género o que ha sufrido un episodio de violencia de género. Una vez que llegamos allí, a la comisaría, sobre todo, bueno, en el juzgado, pero ya os he dicho que la mayor parte de las veces nuestra intervención va a ser en comisaría, es fundamental que mantengamos una entrevista previa reservada con la víctima. Es muy, muy, muy importante esto. En esa entrevista previa tenemos que preguntar a la víctima qué ha pasado, evidentemente. Pero tenemos que tener una actitud muy empática, como os digo en el PowerPoint. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas víctimas tenemos que pensar que han sufrido un proceso de despersonalización muy importante, que conlleva a que sus capacidades para ejercer sus derechos muchas veces se vean reducidas, ¿vale? Además, son víctimas muy, muy vulnerables. Entonces, tenemos que empatizar mucho con ellas. Ella no puede
tener la idea de que estamos dudando de su versión de los hechos. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, en esa entrevista previa nos contará lo que ha pasado y siempre deberemos escarbar si hay más. ¿Por qué os digo esto? Las víctimas de violencia de género, si os decía que sufren un proceso de despersonalización importante, también suelen tender a la dispersión de los hechos. Se van acordando por partes de cosas que han pasado. En ocasiones hay otros episodios que no te cuentan porque se consideran que son ellas las culpables. Intentan proteger muchas veces a quien ha sido su pareja o es su pareja actualmente. Entonces tendremos seguramente que rascar, ¿vale? Mi consejo es que primeramente la empecemos preguntando por el último episodio, ¿vale? Por el cual ha acudido a comisaría, o sea que ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso para llegar a interponer la correspondiente denuncia. Luego que le preguntemos por el primer episodio, ¿vale? Normalmente el primer episodio nunca se olvida, esto siempre y cuando haya más de un episodio, lógicamente. Y luego posteriormente vayamos preguntándola por el resto de episodios que hayan podido ocurrir. Esto es muy importante porque con ello vamos a poder hacer un buen asesoramiento jurídico a la víctima y ver si efectivamente estamos ante situaciones de violencia de género o no. Como ha comentado José Miguel, puede ser que nos encontremos ante situaciones que, aunque la víctima piensa que es una violencia de género, en realidad no lo sea y nos estemos ante otro tipo de situaciones, como puede ser un problema civil, pues en un procedimiento de divorcio o de una entregas y recogidas de menores, que suelen dar fruto muchas veces a problemas, pero no llega a lo mejor a ser un delito de violencia de género, ¿de acuerdo? Una vez que hemos mantenido esa entrevista reservada con la víctima, sabemos los hechos que han pasado y si efectivamente pudieran ser constitutivos de delito, debemos informarla de los derechos que la asisten y tenemos que hacer muchísimo hincapié en las consecuencias que entraña interponer una denuncia, ¿vale? Porque como ya ha apuntado anteriormente mi compañero, hay que indicarla muy bien que es un delito perseguible de oficio y que en el mismo momento en el cual ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente la notitia criminis, por mucho que ella luego no quiera continuar, el Ministerio Fiscal puede continuar hacia adelante. Esto es muy importante que lo entienda. También debemos informarla en qué consiste una orden de protección, por si quisiera solicitarla, así como de las medidas cautelares que se pueden solicitar en la misma, ¿vale? También es en este momento cuando deberemos informarnos bien de cuál es su situación familiar, si tiene hijos con el presunto agresor, si no los tiene, si está casada, si viven juntos, si ya no viven juntos. Todas esas situaciones debemos tenerlas claras antes de interponer la correspondiente denuncia, ¿vale? En caso de que la víctima no entienda o no hable castellano, deberemos solicitar a la autoridad competente la presencia de un intérprete para que esté presente en esta entrevista previa que tenemos que realizar con la víctima. Y en el caso de que la víctima sea una menor de edad o una mujer con la capacidad judicialmente modificada, las comunicaciones se deberán de hacer con su representante legal o persona que le asista, sin perjuicio de que evidentemente la víctima tendrá que estar presente. Bueno, una vez que la víctima quiere interponer la correspondiente denuncia, estaremos presentes durante este momento y este es uno de los momentos más importantes de nuestra intervención. ¿Y por qué digo esto? Porque la denuncia va a marcar el devenir del procedimiento penal. Lo que no consta en la denuncia no va a ser luego objeto del correspondiente procedimiento y por lo tanto no podremos acusar por un delito que no consta en la correspondiente denuncia. Por lo tanto es fundamental, ¿vale? Esa denuncia deberemos prestar especial diligencia en la redacción de esa denuncia. Se tiene que hacer un relato exhaustivo y ordenado de los hechos. De ahí, por lo que os he dicho que es tan importante la entrevista previa y que la preguntemos bien a la víctima todos los episodios de violencia que se han generado y que ha sufrido con este presunto agresor para que conste en la denuncia de manera ordenada. Es también muy importante acotar las fechas. Si la víctima no supiera la fecha exacta en la cual ha ocurrido alguno de los episodios, es importante intentar acotarlo pues, porque a lo mejor era próximo a un cumpleaños de un familiar, porque era próximo a una fecha señalada,
sino indicar en qué estación del año más o menos se produjo, ¿vale? Es muy importante eso. También en la denuncia se tiene que hacer hincapié en los datos, testigos y cualquier otra circunstancia por si nos encontrásemos ante un caso de habitualidad, ¿vale? Porque evidentemente esto, el tipo delictivo es distinto. También es muy importante indicar si los hechos se produjeron en el domicilio familiar, si fue en presencia de menores, si se utilizaron armas. ¿Por qué? Porque esto puede conllevar algún tipo de agravante en el tipo, entonces es importante hacerlo constar en la denuncia. También se debe de indicar y aportar en este momento las pruebas que en ese momento se tengan. Por ejemplo, si hay WhatsApp, si hay conversaciones por otro medio telemático, si hay grabaciones, si hay testigos, ya referenciarlos. Si hay partes de lesiones, fotografías, todo eso ya hacerlo constar en la correspondiente denuncia. Es en ese momento cuando la víctima tendrá que decir si quiere solicitar una orden de protección con las correspondientes medidas de seguridad que ello entraña. Bueno, si solicita una orden de protección. Bueno, si solicita la víctima una orden de protección, esto es porque quiere evitar que un riesgo con su agresor se llegue a materializar. Si la solicita, nos va a citar el juzgado de violencia de género o el juzgado de guardia a una audiencia urgente que se tramita según lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nos citará en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. A esta audiencia urgente citará a la víctima o a su representante legal, para el caso de que fuera una menor o una persona con la capacidad judicial modificada, a la persona solicitante de la orden de protección, si fuera distinta a la víctima, al presunto agresor, asistido de su letrado, y al Ministerio Fiscal. ¿Quién es competente para conocer la orden de protección? Aunque ya antes lo ha adelantado un poco José Miguel. Por un lado, tenemos la competencia objetiva. La competencia objetiva, según el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al juzgado de violencia sobre la mujer. Pero el juzgado de violencia sobre la mujer, como sabemos, no realiza funciones de guardia. Por lo tanto, si los hechos se producen en un momento en el cual el juzgado de violencia sobre la mujer no está trabajando, puede conocer la orden de protección el juzgado de instrucción que esté prestando servicio de guardia. Así lo establece el artículo 87.1f de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Respecto a la competencia territorial, bueno, pues el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que vendrá determinada por el domicilio de la víctima. Y ha sido el Tribunal Supremo en pleno, fecha de 31 de enero de 2006, la que ha establecido que se debe entender por domicilio de la víctima el que tenía en el momento de cometerse los hechos. Pero ¿qué ocurre? Como, bueno, este ejemplo ya les había puesto anteriormente José Miguel, ¿qué ocurre si los hechos, por ejemplo, se tienen lugar en un momento de vacaciones de la pareja? Imaginemos pareja que residen ambos en Segovia y se van de vacaciones a Valencia. Los hechos de violencia se producen en Valencia, cuando están de vacaciones, y la mujer denuncia allí y solicita una orden de protección allí ante el juzgado de violencia sobre la mujer o juzgado de instrucción de Valencia. Bueno, pues el competente en ese momento va a ser el juzgado de violencia sobre la mujer o juzgado de guardia de Valencia, sin perjuicio de que posteriormente se inhibirá y remitirá las actuaciones al juzgado de violencia de género de Segovia, ¿vale? Que es donde reside habitualmente la víctima. ¿Esto por qué es así? Pues tenemos que tener en cuenta que la orden de protección lo que se pretende con ello es evitar que un riesgo llegue a materializarse, ¿vale? Un posible riesgo que existe para la víctima. Entonces tiene que ser rápido, no se puede dejar a la víctima a su suerte hasta que vuelva de sus vacaciones a su ciudad y a su domicilio, ¿vale? Así además también lo establece el artículo 544, párrafo segundo de su apartado tercero, que dice que cuando se suscitasen dudas respecto a la competencia territorial del juez, deberá de conocer la orden de protección aquel frente al cual se solicitó la orden de protección, sin perjuicio de que éste después se inhiba a favor del que realmente resulte competente en relación con el domicilio de la víctima, ¿vale? Esto es muy importante. Nuestra función en la orden de protección será acreditar que hay indicios suficientes para considerar que existe un delito de violencia de género y además que existe un riesgo objetivo para la víctima, ¿vale? Durante la audiencia que se tramita,
se tomará declaración por separado tanto a la víctima como al presunto agresor, ¿vale? Y se podrá practicar la prueba que fuera necesaria para acreditar la situación de violencia de género y el posible riesgo que existe para la víctima. Posteriormente, una vez que se ha realizado eso, que se ha oído tanto a la víctima como al presunto agresor, se ha practicado el resto de la prueba, si hubiera testigos, nos darán traslado para que aleguemos por qué solicitamos esa orden de protección, ¿vale? Deberemos de fundamentar cuál es ese motivo por el cual se debe de adoptar la orden de protección interesada por la víctima, así como las medidas penales que solicitemos, ¿vale? Estas medidas penales pueden ir desde privativas de libertad a prohibición de aproximación, prohibición de comunicación o retirada de armas. También es muy importante que si existen hijos menores o personas con la capacidad judicial modificada, solicitemos las medidas de naturaleza civil que se consideren pertinentes. Esto es muy importante porque este es el momento procesal en el cual hay que solicitarlas, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que somos nosotros, como abogados de la víctima, los que tenemos la legitimación para solicitar estas medidas civiles. El agresor no tiene legitimación para solicitar medidas civiles, sin perjuicio de que si las ha solicitado la víctima podrá oponerse a las mismas a través de su letrado que la asista, podrá oponerse a las mismas o solicitar otras distintas, pero no tiene legitimación para interesarlas. Los únicos que tenemos legitimación somos nosotros, así como el Ministerio Fiscal, pero en ocasiones el Ministerio Fiscal pues se le puede pasar pedirlas, por lo tanto ahí tenemos que estar muy hábiles y si sabemos que hay hijos menores o personas que convivan con la víctima del agresor que tenga la capacidad judicial modificada, ese es el momento procesal al solicitar las medidas penales cuando debemos solicitar las medidas civiles. ¿Y en qué pueden consistir estas medidas civiles? Bueno, pues puede ser la atribución del uso del domicilio familiar, determinar el régimen de guardia y custodia, determinar el régimen de visitas, de estancias, la pensión de alimentos, incluso la pensión compensatoria. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas medidas tienen una vigencia de 30 días y este plazo se entiende que es un plazo procesal, por lo tanto son 30 días hábiles. Si dentro de este plazo fuese incoado por la víctima la correspondiente demanda civil, las medidas civiles se prorrogarán otros 30 días más, ¿vale? En este término deberán de ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente. ¿Cuál es el juez de primera instancia que resulta competente? Bueno, pues como sabemos será el juzgado de violencia sobre la mujer siempre y cuando siga en curso un procedimiento de violencia de género. Si el procedimiento se archivase bien por un sobreseimiento libre o provisional o bien porque hubiera una sentencia absolutoria, dejaría de tener competencia en materia civil el juzgado de violencia sobre la mujer y deberíamos ir ante el juzgado de primera instancia que corresponda. Posteriormente, una vez que se ha tramitado esta audiencia urgente, el juez dictará un auto motivado, otorgando o denegando la orden de protección. En caso de adoptarse la orden de protección, deberá de contener las medidas penales y medidas civiles, siempre y cuando las hayamos solicitado porque haya menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, ¿vale? Este auto se deberá notificar a las partes, al Ministerio Fiscal y además, en caso de que se hubieran adoptado medidas penales, también se tienen que notificar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a las administraciones públicas competentes. Contra el autodictado cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado que dictó el mismo en el plazo de 3 días desde que nos fue notificado o bien recurso de apelación ante la audiencia provincial en el plazo de 5 días. Posteriormente sería nuestra intervención en el proceso penal. El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 establece que las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento. Si bien esto no da derecho a que se tengan que retrotraer las actuaciones, lógicamente. Si la víctima opta por ejercer este derecho de acusación particular, debemos informarla de que puede ejercer este derecho en cualquier momento, siempre y cuando sea antes de calificar, antes del trámite de calificación del delito, ¿de acuerdo?
El procedimiento penal puede seguirse o bien por los trámites de las diligencias previas, que acabarán en un posterior procedimiento abreviado, o bien por los trámites del juicio rápido o por un juicio de delito leve incluso. ¿En qué consiste nuestra intervención en este momento procesal? Bueno, pues conllevará asesorar e informar a la víctima en todo momento del procedimiento, presentar el correspondiente escrito de acusación, asistir a cualquier tipo de pruebas, si se van a desarrollar testificales, si va a haber alguna adveración de prueba documental, por ejemplo, por WhatsApp que se hayan escrito y hayamos aportado al procedimiento, pues todo eso deberemos acudir, así como asistir a la víctima y el régimen de recursos e incluso la ejecución de sentencia. Es muy importante la dispensa del deber de declarar establecida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello por cuanto el Tribunal Supremo ha cambiado su doctrina al respecto. Como sabemos, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que están dispensados de la obligación de declarar su cónyuge o persona unida por relación de hecho o análoga a la del matrimonio. Bueno, pues bien, el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril del año 2013 estableció que se exceptúan de esta dispensa del deber de declarar, por un lado, la declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto, es decir, si el hecho que ha motivado la denuncia por un presunto delito de violencia de género se ha perpetrado una vez que la relación de pareja ha terminado o una vez que se ha disuelto el matrimonio, la víctima no tendrá ese derecho a la dispensa, ¿vale? Y dice que también está exceptuado los supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso. Es decir, según este acuerdo del Pleno adoptado, si la víctima ha ejercido el derecho a personarse como acusación particular en el procedimiento, no podría acogerse a esta dispensa del deber de declarar. Pero, ¿qué ocurre si la víctima estuvo personada como acusación particular, pero desistió de ello antes del juicio oral? ¿Podrá acogerse a esta dispensa del artículo 416? Bueno, pues el Tribunal Supremo estableció en el año 2015-2017 que no, ¿vale? Que no es posible esta intermitencia operativa, ¿vale? Que si te has personado ya no puedes acogerte a la dispensa, por mucho que hayas desistido. En cambio, todo cambia en el año 2018, con el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 2018, que establece expresamente que no queda excluido de la posibilidad de acogerse a tal dispensa quien, habiendo estado constituido como acusación particular, ha cesado en esa condición. Esto es muy importante porque nos vamos a encontrar muchas veces que la víctima, una vez que se acerca a la fecha de juicio, pese a que nos ha dicho que quiere personarse como acusación particular, hemos ejercido la acusación particular, unos días antes del juicio nos dice que no quiere, que ya no quiere seguir. O incluso nos dice que se quiere acoger a la dispensa y no declarar contra quien es o ha sido su pareja. Bueno, pues en ese caso, siempre y cuando le tenemos que informar si reúne las condiciones del artículo 416, si quiere acogerse a esa dispensa, deberemos de presentar un escrito ante el juzgado diciendo que nos apartamos del procedimiento, porque si no estaremos limitando ese derecho que tiene y no podrá acogerse a esa dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto es muy importante. Asimismo, este acuerdo del Pleno también establece que el acogimiento en el momento del juicio oral a la dispensa impide rescatar o valorar anteriores declaraciones de ese testigo, ¿vale? O sea, que no se podría tener en consideración la declaración que hubiera hecho la víctima en fase de instrucción, ¿vale? Respecto al delito de quebrantamiento, como os he dicho al inicio de mi intervención, en violencia de género rige la unidad de defensa, es decir, que nosotros vamos a ser los abogados de la víctima en todos los procedimientos civiles y penales que tengan causa directa o indirecta por la violencia de género. Uno de ellos es el delito de quebrantamiento, ya sea quebrantamiento de la orden de protección de cualquiera de las medidas penales impuestas en la misma o de las medidas que se hubieran establecido en la correspondiente sentencia condenatoria. Así, el artículo 468.2 del Código Penal es el que establece que se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebrantaren una pena contemplada en el artículo 48 o medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos en los que el ofendido o persona
a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. Bueno, se trata de un delito doloso, por lo que el incumplimiento de la medida ha de serlo de forma consciente y voluntaria. Por lo tanto, se excluyen los supuestos encuentros fortuitos o que se produzcan por causa mayor, ¿vale? La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 1 de diciembre de 2010, establece que es suficiente para entender cometido el delito de quebrantamiento que la persona investigada tenga conocimiento del contenido y alcance de la medida cautelar que se le impone, ¿vale? Sin necesidad de que exista un requerimiento previo. ¿Quién es el competente para conocer estos delitos de quebrantamiento? Pues el juzgado de violencia sobre la mujer del lugar del domicilio de la víctima. Se lo establece el artículo 87 ter, letra G de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los delitos de quebrantamiento estrella suelen ser el quebrantamiento de la medida de prohibición de aproximación a la víctima o de prohibición de comunicación con la víctima. Respecto a la medida de prohibición de aproximación a la víctima, ya sea el auto que establece las medidas penales de la orden de protección o bien la sentencia condenatoria, establecerá que el agresor no se puede acercar a, por ejemplo, 500 metros de la víctima, pero no suele establecer cómo se mide esta distancia. Pero esto ha sido objeto de estudio por parte del Tribunal Supremo y así nuestro alto tribunal, en su sentencia 21 de diciembre de 2018, señala que la medición de la distancia establecida en una orden de alejamiento debe hacerse en la forma en que determine la resolución que acuerde la medida y, en su defecto, será en línea recta. Por lo tanto, si ejercemos la acusación por un delito de quebrantamiento de la medida de prohibición de aproximación a la víctima, deberemos acreditar en el correspondiente procedimiento penal, bien a través de Google Maps o de cualquier otra plataforma que mida las distancias, en línea recta que se han incumplido esos metros establecidos en la orden o en la sentencia condenatoria. Y como os decía, el otro quebrantamiento estrella es el quebrantamiento de la prohibición de comunicación con la víctima. Normalmente esta prohibición de comunicación se suele realizar o bien por WhatsApp o por SMS o por medios telemáticos, ya sea por redes sociales o cualquier otros medios. Yo lo que suelo decir a la víctima es que una vez que se le haya concedido la orden de protección y se impida al agresor ponerse en contacto con la misma, que le bloquee de tanto el WhatsApp como de cualquier red social. Más que nada para su sosiego, porque al final las víctimas sufren mucho cuando vuelven a saber de su agresor. Entonces, si eso lo podemos evitar, pues mejor. Sin perjuicio de ello, si el agresor quiere incumplir y ponerse en contacto con la víctima, lo va a hacer, ya sea por un medio o por otro. Me ha parecido curiosa una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid que condena a un señor por un delito de quebrantamiento cometido a través de los estados de WhatsApp. Como os decía, si el agresor quiere incumplir, pues va a encontrar el medio para el cual ponerse en contacto con la víctima y así incumplir esta prohibición de comunicación que tiene con la misma, ¿vale? En este caso concreto, es la sentencia de fecha 13 de abril de 2015, era un señor que tenía una orden de alejamiento con su pareja, orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la misma. Entonces, este señor usó los estados de WhatsApp para poner, bueno, frases de contenido claramente injurioso hacia la misma e incluso, bueno, podrían ser hasta amenazantes. La defensa alegaba que no podíamos estar ante un delito de quebrantamiento por cuanto lo que exige para ello que la forma de comunicación requiere un mensaje y un receptor y que aquí no hay ni mensaje ni receptor. Pero la Audiencia Provincial de Valladolid estableció que sí que habría un delito de quebrantamiento, incluso además fue condenado por 2 delitos de injurias porque decía que evidentemente quedaba acreditado como esos estados de WhatsApp y esas frases que establecía iban con un contenido injurioso hacia la víctima y para dirigirse a ella, que se había utilizado este subterfugio del WhatsApp para ponerse en contacto con la misma y que además se estaba dotando de publicidad a estos mensajes. Por lo tanto, bueno, pues es por lo que os he puesto esta sentencia porque es curiosa y que, como os decía, que si el agresor se quiere poner en contacto con la víctima lo va a hacer ya sea por un medio o por otro. Y sin más, que me he pasado un poquito, ya lo siento. Aquí dejo mi intervención y por si hay preguntas por parte de los asistentes.
Perfecto, pues muchas gracias. Hay varias preguntas. Lo único, un poco por la hora intentaré ver a quién va dirigida cada uno y si hay alguna que veis que es un poco más mixta, pues si queréis aportar los dos, perfecto, ¿vale? La primera es de Carlos Andrés Reyes, que es, bueno, es abogado de Perú. Pregunta para ti, José Miguel, dice, ¿cuánto demora el plazo de investigación a nivel policial después de la investigación al juez penal o juez de familia? ¿Cuánto suele demorar el plazo de investigación a nivel policial? No, este tipo, ¿se me escucha? Sí, vale. Este tipo de delitos suele estar investigado y tramitado el atestado en 24 o 48 horas como mucho, incluso con detención del autor. O sea, que sobre todo los plazos se acortarían más cuando procedemos a la detención infraganti del autor, no es mucho más. Otra cosa es que por parte de la autoridad judicial después nos solicite alguna diligencia más para adjuntar al procedimiento judicial. Pero nosotros 24 o 48 horas, normalmente el atestado no está más de ese tiempo abierto, a no ser que pues, no se localiza el autor y sea, tengamos que hacer alguna gestión o alguna toma de declaración de alguien, algún testigo importante, pero no, más de 24 o 48 horas no suele estar abierto el atestado y es lo que llamamos investigación. Perfecto. La siguiente pregunta es de Daniel Ferrer. Dice que si hay hijo menor, ¿se puede pedir en cualquier momento de la instrucción medidas para que el juez decida sobre la custodia en tanto dure el procedimiento? Bueno, ya entiendo que sería para mí. No, el momento para solicitarlo sería en la orden de protección. En la orden de protección, cuando solicitemos las medidas penales, es ahí cuando tenemos que solicitar también las medidas civiles para los menores, porque si no, es el momento procesal oportuno, no tenemos más. Si no, ya nos tendríamos que ir al correspondiente procedimiento civil, pero a nivel penal el momento procesal es en ese, ¿vale? Nos quedaríamos, si no, sin esas medidas civiles que se adoptan con carácter urgente. Pregunta Ana Hidalgo. Dice, si la víctima está en situación irregular y denuncia, se autodescubre como irregular. ¿Eso tiene consecuencias que puedan ocasionar que la expulsen? De ser así, ¿no denunciarían por ese miedo? No, justamente hay que evitar eso, que una persona que encima que se encuentra en situación irregular, que normalmente a lo mejor no tiene ningún familiar aquí, simplemente la propia pareja con la que convive, que también sea extranjero, en situación regular o irregular, no podemos coartarle ese derecho a denunciar y que tenga que estar sufriendo un delito de malos tratos, de violencia de género, por la situación. Es como, pero también también se suele, es un derecho que, como digo, está recogido en la 1/2004 y que, hombre, sería una doble, triple, cuádruple victimización si a la que acude a la comisaría a denunciar después se la expulsa. Pues nadie, ninguna denunciaría. No, eso es una cosa que yo creo que es bastante buena porque las víctimas, al final las víctimas vamos a diferenciar entre españolas y extranjeras irregulares. La víctima española está sentada aquí, más o menos, tiene una familia, más cerca o más lejos. Pero una víctima, por ejemplo, de Bolivia, Perú, que no tiene nadie más aquí, como además que se encuentra en situación irregular porque no ha encontrado trabajo, porque las circunstancias que sean, si además está sufriendo malos tratos y no la dejamos acogerse a su derecho a denunciar y a evitar esas agresiones, pues mala democracia tenemos, yo creo. Perfecto. Bárbara Monedero dice, si asistes a víctima, a ver, perdona, porque no lo entiendo muy bien. Dice, si asistes a víctima, llevas el divorcio, el plazo son 30 días naturales o hábiles para presentar demanda. A ver, si asistes a la víctima, como he dicho, por unidad de defensa, tendrías que llevarla todos los procedimientos, tanto civiles como penales, que tengan causa directa o indirecta con la violencia de género. ¿Vale? En este caso, si la víctima se quiere denunciar, pues seríamos los encargados de llevárselo por cuanto le hemos asistido en comisaría. ¿Vale? Deberíamos de solicitar en la orden de protección, siempre y cuando se haya solicitado orden de protección, en ese momento, cuando pidamos las medidas penales, las medidas civiles. Ahí no podemos solicitar el divorcio, ¿vale? Ahí no podremos solicitar. Ahí lo que podremos solicitar pues, es que el señor abandone la vivienda, que el uso de la vivienda se la quede la mujer, si hay menores, habrá que establecer la guardia y custodia, como solicitamos que se regule temporalmente el régimen de visitas e incluso si hay una pensión compensatoria. ¿Vale? Esas medidas tienen un plazo de vigencia de 30 días.
30 días hábiles. En ese plazo de 30 días deberemos interponer el correspondiente procedimiento civil ante el juzgado competente en materia civil, que en este caso, si sigue abierto el procedimiento penal por violencia, sería el mismo juzgado de violencia sobre la mujer. Deberemos solicitar que se modifiquen o se ratifiquen esas medidas civiles. Una vez que hemos interpuesto ese procedimiento civil, las medidas civiles contenidas en la orden van a prorrogarse otros 30 días más. ¿De acuerdo? No sé si he contestado a la pregunta. Sí, perfectamente. Pregunta Carlos Andrés Reyes, dice si hay jurisprudencia en España respecto a considerar víctima de violencia de género a una mujer transgénero. No, la violencia, bueno, transgénero sí que se podría considerar violencia de género. O sea, la violencia de género es, como he dicho, el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2014 es aquella violencia tanto física como psicológica que ejerza el hombre sobre la mujer. Si es una mujer transgénero, pues evidentemente es una mujer, por lo tanto, sí, ahora mismo no sé decir si hay sentencias o no, seguramente habrá sentencias, pero sí que se tendría que considerar como víctima de violencia de género. No ocurre lo mismo cuando hablamos de parejas del mismo sexo. Ahí no habría violencia de género. Eso sería violencia doméstica. Al igual que la violencia ejercida de la mujer hacia el hombre es violencia doméstica, no es violencia de género. Andrea Ledesma Gómez dice que asistió de oyente a un juicio de violencia de género, pero que finalmente la víctima no quiso declarar ante el juez. Que en ese caso le pregunta si se podría pedir una segunda instancia, si convencemos a la víctima para hablar ante el juez o qué se podría hacer. No. Si la víctima se ha acogido a la dispensa del artículo 416, como os he dicho, no se practica esa prueba. Al final tenemos que tener en cuenta que la víctima tiene la consideración procesal en el procedimiento penal de testigo. Entonces, si esa testifical no se ha desarrollado en la primera instancia, no se puede desarrollar en la segunda, ¿vale? Porque además es un derecho que le asiste a la víctima, el no querer declarar, siempre y cuando, como os he dicho, es que eso es muy importante, siempre y cuando no estemos personados como acusación particular. Si estamos personados como acusación particular, pese a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 416, la víctima no podrá acogerse a ese derecho a la dispensa, ¿vale? Eso es muy importante. Norman Brizuela dice, en parejas que no están casadas, sin hijos menores o discapacitados, ¿corresponde el 544 ter o será el 544 bis? En el mismo caso, ¿se pueden dictar medidas de atribución de la vivienda o pensión compensatoria? A ver, siempre va a ser el 544 ter, ¿vale? Vamos, entiendo que está preguntando por la audiencia urgente de la orden de protección, ¿vale? Se va a tramitar por los trámites establecidos en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es todo lo que me he referido anteriormente, que se tiene que desarrollar en el plazo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. ¿Vale? En este caso, perdón Ángel, me has dicho que no había niños, ¿verdad? Que solamente tenían una casa o... Efectivamente, sí, no había niños. Vale, al no haber menores, aquí no podemos solicitar medidas civiles. Aquí lo único que podremos solicitar en las medidas penales, cuando solicitamos orden de alejamiento, de prohibición de comunicación, ahí podremos solicitar que el presunto agresor, porque hasta ese momento todavía sigue siendo presunto, abandone el domicilio familiar, ¿vale? Pero no podremos ahí solicitar que la adjudicación de la vivienda se la quede la víctima, porque en las medidas civiles están contempladas, esas medidas civiles del artículo 544 ter a las que se refiere, están contempladas para regular también la situación de los menores, ¿vale? Y el riesgo que existe respecto a los mismos. Pregunta, un segundo, Patricia Zurro dice, en el caso de que asistas a la víctima, como habéis manifestado, de vacaciones, el principio de unidad de defensa determinará que también lo lleves posteriormente a la localidad de su domicilio. Bueno, eso dependerá. Bueno, te estoy yo contestando todo, José Miguel, porque entiendo que esto es más específico, es más específico ¿verdad? tuyo. Pero si no, córtame. No. Que a ver, la asistiremos, depende. Si hemos asistido a la víctima por
por el turno de oficio, pues no vamos a continuar, evidentemente, porque nos llaman del turno de oficio, asistimos en ese partido judicial en el cual prestamos servicios de turno de oficio y una vez que el juzgado se inhiba, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto, una vez que el juzgado se inhiba de Valencia a Segovia, pues le asistirá otro compañero, otra compañera del turno de oficio especializado en violencia de género de Segovia, ¿vale? Cuestión distinta es si asistimos a la víctima por libre designación. Ahí sí que podremos llevarle el asunto en otra parte de España, pero si es por el turno de oficio, no. Pregunta Lidia Sánchez, ¿qué sucedería si la víctima consiente el quebrantamiento de la orden de alejamiento? Esta pregunta me la imaginaba. No, contesta tú. No, voy a dar nuestra opinión y después, si quieres, la tuya. Pues en principio nada. Yo soy partidario de oficiar al juzgado para comunicarlo. Hay que ver primero si es una medida cautelar o si es una ejecutoria, entiendo. La medida cautelar, pues personalmente yo se la retiraría. Si es una cosa que es para proteger a la víctima y ella es la primera que inculpe, antiguamente, bueno, ha habido algún caso que se procedió a la detención como cooperadora necesaria, cuando no estaba muy claro la cosa. Es una brutalidad. Yo lo que haría sería dar cuenta al juzgado que haya dictado esa orden de alejamiento, tanto en instrucción de lo de violencia o un penal de ejecutoria, para que tenga conocimiento de ello. Y si quiere tomar alguna determinación, es verdad que al ser de ejecutoria, pues poca dificultad hay. Si es cautelar, pues se retiraría, entiendo, después de un incumplimiento. Para eso están las unidades de UFAN que he dicho de protección, que hacen el seguimiento. Incluso muchas veces se personan en los domicilios de las víctimas a cualquier hora, hombre, unas horas correctas, y llaman a la puerta. Se han encontrado con el caso de que abre un varón, se identifica al varón y resulta ser la persona con la que tiene la orden de alejamiento. Se entiende que ahí no existe dolo, porque se entiende que no hay dolo porque está dentro de la casa, pues se tendría que proceder a la detención o por lo menos sacarle de allí y dar cuenta al juzgado de lo ocurrido. Yo creo que sería la medida mejor. A la víctima, en principio, policialmente, nosotros nada. Ahora, judicialmente, si quiere su señoría. Yo, bueno, voy a añadir algo más a lo que acaba de decir José Miguel. El Tribunal Supremo ha establecido en varias sentencias, entre ellas una de ellas es la de 25 de noviembre de 2008. Me lo he apuntado porque me imaginaba que esta pregunta iba a salir, que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad del artículo 468.2 del Código Penal. O sea, en principio, a ver, aquí la orden de alejamiento, la orden de comunicación la tiene el hombre y es él el que tiene que cumplir. Por lo tanto, que la mujer esté consintiendo o no, en principio no excluye esa punibilidad, el delito estaría cometido. Cuestión distinta es que el juez luego eso lo quiera valorar o incluso pueda adoptar, quitar la orden de protección. Pregunta de Oración Muñoz Torrero, dice, cuando hay denuncia falsa o a pesar de haber condena siguen viviendo juntos, ¿qué sucede? ¿Se continúa de oficio? Bueno, ahí sí aporto un poquito. Denuncia falsa es porque ya ha finalizado el procedimiento judicial y hay una sentencia, entonces podrán seguir viviendo juntos porque sería absolutoria o sobreseimiento, ¿no? Entiendo. Y pues cada uno vive con quien quiere. O sea que... Sí, efectivamente, vamos, yo pienso lo mismo que José Miguel. O sea, si hay una denuncia falsa, cuestión distinta es que luego se incoarán diligencias contra la mujer por una presunta denuncia falsa. Pero bueno, si hay una denuncia falsa, pues se archivaría el procedimiento, habría un sobreseimiento. O bien una sentencia absolutoria. Rodrigo López del Cerro pregunta sobre el delito de quebrantamiento. Dice, como abogada de la defensa, ¿cabe solicitar que la policía o guardia civil haga una geolocalización del móvil de mi cliente para acreditar que no estuvo en el lugar donde reside la víctima? Lo pedí y el juzgado me ha dicho que no al lugar porque lo puedo conseguir yo. Ahí quiero hacer una mención que se me ha olvidado comentar. Dentro de las UFANes hay la UFAN, la Unidad de Familia y Mujer Tecnológica, y tiene un dispositivo que es UFED, que es para geolocalizaciones y sobre todo también acceso a dispositivos móviles, es decir, donde aparezca todas tus ubicaciones anteriores. Si el juzgado, por parte de la defensa se solicita, pues yo entiendo que el juzgado lo apreciará y se lo mandará a la policía. Nosotros sí que es verdad, como ha dicho Laura anteriormente, que en los quebrantamientos de condena cada vez se va dando más
la circunstancia de intentar aportar un Google Maps o algo desde donde los agentes, sobre todo los radiopatrulla, procedan a la detención de esa persona, ¿vale? Y después la víctima. Pues dicen los patrullas, no, dicen, le hemos detenido en la calle tal, en el número tal, y la víctima está en otro sitio, sacamos del Google Maps una geolocalización y se adjunta al atestado para ver que está dentro de los 500 metros o 1000 o lo que corresponda. Yo creo que como defensa sí se podría pedir, pero vamos, que no, hay la unidad de familia lo podría hacer. Otra pregunta de Virginia Sánchez Espinar dice, ¿cómo van a afectar a la normativa actual y qué mecanismos hay previstos para proteger a las mujeres en el caso de que prosperen las leyes y políticas públicas que introducen el concepto de identidad de género y de autodeterminación de género? Ahora, José Miguel, que yo he cogido mucho el micro. Yo no sé, somos servidores de la justicia y lo que nos determinen, supongo que habrá que modificarlo y habrá que actuar en consecuencia, pero no lo sé ahora mismo. Es que es complicado, es complicado. Es un tema complicado. Yo soy partidaria de que la ley también se tiene que adaptar a los tiempos que vivimos. Las relaciones pues no son lo mismo que hace X años. Entonces, bueno, que a lo mejor también hay violencia de género, aunque estemos hablando de personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo. Entonces, bueno, se tendrá que adaptar a los tiempos. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que la violencia de género o violencia machista es porque en principio hay ese plus machista del hombre hacia la mujer. Pues era ya la última pregunta. Vale. Así que nada, entra José María para despedir. Pues muchísimas gracias, José Miguel y Laura. Gracias a vosotros. Otros. Muchísimas gracias, interesante y muy práctico, y el feedback, como casi siempre, está positivo. Mientras os preparáis una despedida, José Miguel y Laura, decir a los asistentes que todavía quedáis que estamos grabando este taller y que lo subiremos a nuestro canal de YouTube, que está a la URL en el chat. Os podéis suscribir para que os avisen de lo que vayamos subiendo. Lo subiremos en los próximos días para que lo podáis repasar de nuevo. Y nada, José Miguel, si te vas despidiendo, por favor, en breve. Nada, muchas gracias por contar con la policía para esta cosa de abogados, como digo yo siempre, que también te aportamos nuestro granito y a mí es verdad que siempre me gusta colaborar con vosotros, o sea que para la próxima cuando queráis, pues aquí estamos y un placer. Te tomamos la palabra. Gracias. María Jesús, perdona, Laura. Bueno, pues muchas gracias tanto a Derecho Práctico como a AJA Madrid por contar conmigo para este taller. De verdad ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Podéis contar conmigo cuando necesitéis. Además, también muy orgullosa de haber sido panelista junto con José Miguel, que entre los dos creo que hemos hecho un buen tándem para explicar un poco la problemática de la violencia de género, además orientada en las dos perspectivas, ¿no? Tanto letrada como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, y que entre todos pues intentemos poner fin a esta lacra de este problema social que es la violencia de género. Muchas gracias a todos, de verdad. Pues gracias a todos y también te tomamos la palabra, Laura, y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.